8 minutos. Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, está por acá con nosotros. Qué bueno tenerle. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Sol de la Tarde. Buenas tardes. Sobre todo que todavía sigue el sol. Mientras ustedes están aquí, el sol está fuera. Muy tímido, doctor, sí. ¿Cómo? Muy tímido. No, pero sigue afuera. Sigue Gracias con por mucha esta fuerza. invitación. Gracias por esta invitación. Así, entre amigos Así y mismo. amigas. Vamos a Doctor. comenzar así mismo. Por la parte de la fusión que nosotros conversamos con Minú. O sea, la intención de la fusión, tanto de Opción Democrática como la Alianza País. País. Sí, bueno, la intención de la fusión, como toda fusión, ha sido integrar en una sola estructura política, partidaria, a nuestras dos organizaciones. Y eso, la finalidad inmediata es potenciarnos ambos. Y hacer una tercera vía. Y entonces constituirnos en una vía diferenciada de Exacto. las vías que existen hoy en el país, o digamos de las propuestas que existen. Nosotros nos identificamos como la alternativa en esta coyuntura, la alternativa a los viejos partidos, a la vieja política. Y esa propuesta nuestra se ha visto fortalecida precisamente porque la fusión nos ha potenciado. No solamente nos ha potenciado en términos orgánicos, sino también en la propia subjetividad de nuestros militantes, de nuestros miembros, tanto de Opción Democrática como de Alianza País, pero también de cara a la sociedad. Hay mucha gente que al ver que nuestros dos partidos han sido capaces de hacer este paso de esa trascendencia, renace la esperanza. Sí, la esperanza sobre todo los sectores democráticos, los sectores liberales, los sectores progresistas, que ven una concreción, en este caso partidaria, de dos fuerzas políticas con muchos niveles de identidad y que ahora entonces pueden avanzar desde una misma estructura partidaria. Don Guillermo, avanzar con una estructura, usted ha vendido un discurso en el país y la gente lo ha comprado porque es así, de honestidad, de transparencia, y hay una parte importante de la sociedad que quiere que ese sentimiento, esa aptitud llegue un día a gobernar los destinos del país. Usted ha ido creciendo paulativamente con su proyecto. Ahora, el aspecto económico para llevar hacia adelante una candidatura presidencial con Alianza País, con un hombre como usted, que nosotros sabemos que no le va a coger un centavo a nadie que no tenga cómo explicar de dónde sacó ese dinero, y que luego de la explicación usted sea convencido de que es así. ¿Cómo usted va a manejar esto? Bueno, realmente el factor económico hoy día en la política dominicana juega un papel trascendente. Ese es el gran reto y parte de la tensión en la que nosotros en Alianza País nos vemos normalmente sometidos. Si cedemos en los principios y entramos en componendas con sectores que luego de llegar a la dirección del Estado lo que van a sacarnos cuenta. Exacto. O si nos mantenemos trabajando en función del apoyo desinteresado de la ciudadanía. Hasta ahora nosotros nos hemos apoyado fundamentalmente en la ciudadanía. Sí. Hacemos rifas anuales, tenemos colaboraciones de gente que en pequeñas cantidades ayuda, algunos ayudan a pagar los locales que tenemos en todo el país, y digamos que hasta ahora hemos podido ser capaces a nivel nacional de estructurar este partido, mantenerlo en base a ese esfuerzo y a ese apoyo ciudadano. ¿Cuánto recibe Alianza País del presupuesto que se le otorga a los partidos políticos de manera mensual, creo que es? Sí, Alianza País no está, digamos, en la categoría de los que no reciben es por encima del no. 5%. Está en el grupo que se reparte el 20%. Sí, exactamente. Y entonces, en función de eso también, hay una parte que tiene que ver con el número de votación. Y digamos que somos dentro de esos partidos. Uno de los más grandes. De los que recibimos exactamente. El más más grande. Digamos, pero eso, como ustedes saben, es un dinero
como tiene que ser, que es manejado con mucha transparencia y sobre todo que periódicamente tenemos que rendir cuentas Ahora, doctor, tanto a la Junta Central Electoral, que nos hace país. auditoría y tenemos que Doctor, pasar, sino también en la Cámara de Cuentas, que nos bien. audita 2 anualmente. millones de pesos mensual, 3, 4. Es un poco menos, pero digamos menos De 2 millones. Exactamente. Sí. Guillermo, poco, usted, difícil. yo quisiera darle continuidad con la benevolencia de doña Consuelo al planteamiento que ella le hace, que usted como que le da un poquito de lado y dice, doña Consuelo plantea, ustedes deben encabezar una tercera vía, que yo creo en eso que plantea doña Consuelo. Usted dice, no, nosotros vamos a hacer la alternativa. Y entonces yo me preocupo por lo siguiente. Yo había pensado en que la oposición en República Dominicana en esta ocasión se unificaría para desplazar realmente al PLD del poder. Pero luce que irán de nuevo a las elecciones dispersos. Y entonces cuando usted dice, vamos a hacer nosotros la alternativa, hoy veo unas declaraciones suyas que acusa de desvaríos al PRM, dice, pues se jodió, no hay posibilidades de que se dé una alianza en la oposición, porque usted le bajó duro y le ha bajado en otras ocasiones muy duro al PRM, pues se jodió la posibilidad de una gran alianza opositora. Nosotros hemos sido y queremos ser de nuevo muy claros en este punto. Nosotros creemos en la necesidad de la unidad de la oposición para sacar al PLD del poder, para hacer el cambio democrático. Es decir, nosotros encadenamos ambos aspectos. Eso significa que para nosotros el problema no es solo sacar al PLD. No es un quítate tú para ponerme yo. Copiado. Porque esa historia se ha repetido otras veces. Claro. En el 78 pasó. Es para generar los cambios. Y luego, incluso para irnos más lejos, pasó en el 61. Se liquidó a Trujillo, pero el trujillismo siguió. Nosotros tenemos es que de una vez y por todas hacer los cambios, fortalecer la institucionalidad, hacer prevalecer el imperio de la ley, alcanzar una justicia independiente, hacer de este un país más justo, donde no haya esta concentración grosera de las riquezas y una reproducción permanente de la pobreza. Correcto. Nosotros necesitamos que en este país se proteja el medio ambiente, que la gente tenga garantizado esos derechos que están consagrados en la Constitución, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social. Todo eso que está consagrado en la letra de la Constitución tenemos que convertirlo en derechos efectivos de la sociedad, de la ciudadanía. Ahora bien, por eso decimos sacar al PLD, pero para producir el cambio democrático. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nosotros cuando vemos esos desvaríos, por ejemplo, del partido que se proclama como el principal de la oposición, aliado a la facción de Danilo Medina, entonces eso no es oposición. Eso no es oposición. Lo que hace el Partido Reformista en muchos casos tampoco es oposición. Ay, Dios mío. Es decir, eso no es oposición, porque eso implica que entonces se llegará al gobierno y se van a reproducir los mismos males. El PRM alega que para certificar la división del PLD. Bueno, lo que pasa es que lo que la sociedad mira y lee, la lectura que da es que está aliado al gobierno. Pero y, usted no, sí, y entonces, el PRM. o sea, a la facción, la sociedad. Por ejemplo, ¿qué es la lectura de ese apoyo del pasado viernes? Del pasado viernes es lo que la lectura es que eso es una alianza con la facción de Danilo Medina. Pero eso mismo ocurrió con la ley de partidos, de la ley de partidos, y la electoral. Es decir, y con la reforma que viene va a pasar entonces, también. Y él antesala a la rehabilitación ese detalle es importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le corresponde a un partido de oposición? Sí. Tener una propuesta propia. ¿Qué le correspondía al PRM y a todos los partidos de oposición en el Congreso? Formular una plancha con una agenda y legislativa. Perder con 50 votos que tiene en los bolsillos. Yo creo que era eso. El país identifica, hay una oposición. Es verdad. No, entonces, ¿qué es lo más peligroso de ese comportamiento? Que no se le dice a la sociedad por qué actuaron así. Porque un partido de la oposición puede ya hacer movimientos tácticos,
pero explíqueselo a la sociedad y dígale por qué lo hace. Porque ¿a qué se presta eso? Ustedes saben, porque lo saben mejor que yo, las especulaciones que han surgido a partir de esas, cada vez que se dan esas alianzas o esas componendas. La gente no lo ve como un movimiento político táctico. La gente le da otro significado. Otra lectura, sí. Entonces, eso no es así, no se hace oposición. Entonces, nosotros decimos, con una oposición que podamos lograr verdaderos compromisos para comprometernos frente a esta sociedad. Una vez ganado el gobierno, hagamos las transformaciones, las reformas que es necesario. Nosotros en Alianza País nos vamos hasta el fondo del mar. Lo he dicho muchas veces. Ahora, con una oposición pusilánime, ustedes vieron el comportamiento del PRM en el Consejo Nacional, de la Magistratura. No solamente permitieron lo que pasó con la magistrada Miriam Germán, que no es solo a Miriam Germán, es el atropello a la independencia de la justicia. Porque lo que se juzgó en Miriam Germán fue su independencia. Entonces, luego, ¿qué pasó? Que el PRM no se paró en dos patas los delegados del PRM para defender esa independencia de la justicia. Como luego certificaron que se pasó de una justicia secuestrada en manos de Leonel Fernández a través del magistrado Mariano Germán, pasó entonces a ser ahora una justicia secuestrada en manos de Danilo Medina a través de un activista político que es el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, que tiene tiene una línea, es una línea de participación política. Incluso lo que pasó pero acaba de tomar una decisión muy buena. Bien, pero lo que pasó, medio cuadrado. Óiganme, lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura, en lo que pasó en el Consejo Nacional de Magistratura fue un traslado del Poder Ejecutivo de Indotel a la Suprema Corte. Pero doctor, permítame para yo cerrar mi pregunta, porque la verdad que yo soy algo iluso y entonces me quedé con la impresión que usted está cerrando la oportunidad de que inclusive usted sea el gran candidato de ese bloque opositor, porque cuando usted se pelea con el PRM, porque usted, la verdad que aquí hay poca figura con el perfil suyo para ser presidente y candidato. Entonces, si mañana no cuadran ninguno de los candidatos, como parece que no están cuadrando del PRM, usted podría ser la alternativa, sí, doctor. Pero fíjese que si usted lee mi artículo y lee mis intervenciones, yo ni renuncio ni adjuro de la unidad. Lo que la sujeto a determinadas condiciones. Don Guillermo, pero es decir, usted le dice yo haría lo mismo. Yo le estoy tienen que sentir dolidos. Porque yo no hablo a título personal. Sí, pero yo, son ellos. Yo no hablo a título personal. Yo estoy diciendo lo correcto del Partido Revolucionario Moderno en la sesión del viernes fue definir junto a la oposición una plancha y una propuesta propia. O hubiese sido. Eso era para mí, de mi punto de vista. Era lo ideal para un partido que se respete. Ahora bien, ¿qué es lo que yo planteo? Incluso lo planteo en mi artículo. Si el PRM todavía está a tiempo de rectificar autocríticamente esa conducta. No, ya o sea, el PRM no puede cifrar su estrategia en la división y en la lucha de otro partido. Pero tampoco usted puede solamente tener una serie con todo su derecho, de planteamientos y de decisiones partidarias, etcétera, y querer imponérsela a todo el mundo, y que si no se la aceptan, entonces no sirve. No, yo no he dicho que no sirva. No he dicho eso. Yo estoy aquí planteando lo que nosotros entendemos que es el camino. Es el camino. No, pero ese mensaje que está diciendo doña Consuelo, don Guillermo, mire, óigame, patrón. Queremos que usted suba. Usted sabe que yo soy un hombre sincero y claro con usted, mire, patrón. Pero lo que está diciendo doña Consuelo, es lo que dice en público el PRM. Sí. Que usted le quiere imponer una agenda. No, en absoluto. No, incluso nunca. Nosotros, por ejemplo, en este caso concreto, se dio esta discusión o esta situación del viernes. Y en la cual el PRM apoyó la facción de Danilo Medina. Nosotros lo criticamos. Ese hecho concreto. ¿Y qué decimos? Esa no es la conducta. No estoy diciendo un caso imponiendo una agenda. Esa no es la conducta de la oposición. Otro caso.
Nosotros durante casi 2 años constituimos una mesa de la oposición. Exacto. Y uno de los resultados de esa mesa de la oposición... ahí sí hubo una traición. Nosotros consensuamos un conjunto de modificaciones para la ley de partidos. Incluso lo firmamos, lo depositamos ante la comisión bicameral. Y lo editaron y lo hicieron público. Y lo hicimos un libro. Así mismo. Y entonces, sin cierto. ningún tipo de explicación, el De PRM atención, y el PRCC, que fue también, Firmante. fueron y apoyaron la facción de Danilo Medina y se aprobó esa ley de partidos, que no solamente es una ley con muchos vicios de inconstitucionalidad, lleva 4 decisiones, y van más, sino también que van más, hay más de Espere 8 más. y hay una veintena de artículos cuestionados de su constitucionalidad. Pero no solamente es eso, es que la ley tiene un diseño para consagrar el bipartidismo y eliminar los partidos emergentes. Entonces, o lo elimina. En las próximas elecciones desaparecen todos. Nuestro aliado, el aliado que nuestro en esa mesa va y se los traicionó. Hace un acuerdo con el adversario precisamente para que y entrega la cabeza de todos ustedes. Sí. Entonces, por Dios. Sí, no hubo una traición. Pero es que había una presión social muy grande, los empresarios principalmente. Usted lo sabe, o sea, ellos se manejan en un mundo real. Pero llevarse a los partidos pequeños fue una traición, doña Consuelo. A mí lo que me preocupa, se lo digo sinceramente, don Guillermo, es que yo lo que quiero es que, como le decía yo a Minú, esa tercera vía, yo le llamo tercera vía, una forma de identificarlos a ustedes. Por todo lo que usted ha explicado, yo lo que quisiera, nosotros necesitamos, la democracia dominicana necesita que coja fuerza la posición de ustedes. Pero si se pelean con todos, entonces, no sé, se quedan aislados. Para que lo coloquen la respuesta, doctor Moreno, parece que viene una reforma constitucional antes de ese de octubre para la habilitación de Danilo Medina, en que el PRM daría ese apoyo a cambio de la unificación de las elecciones el año que viene. Usted no necesita también que se unifiquen las elecciones, porque yo creo que Alianza País le conviene también pero nosotros no nos manejamos en política en función de una conveniencia puntual. Para nosotros la Constitución no debe ser tocada. Y el mayor peligro para la institucionalidad democrática de este país es la rehabilitación de Danilo Medina. ¿Cómo, doctor? El mayor peligro. ¿Usted está coincidiendo con Leonel Fernández? Bueno, es el mayor peligro. ¿Y por qué, doctor? ¿Usted oyó el discurso de Leonel este fin de semana? ¿Está coincidiendo? Sí. ¿Por qué? Es muy sencillo. Sí. La rehabilitación de Danilo Medina significa que él entonces eventualmente podría aspirar en el año 2024. Y eso ¿qué significa? Que durante todo este periodo 2024, el Danilo Medina se va a mantener como el jefe político de su partido y como el jefe del PLD, y va a mantener esa institucionalidad que hoy existe, mínima, precaria, la va a mantener secuestrada. Usted me está dando la impresión de que entonces Danilo gana con el que lleve. Eventual. Bueno. Entonces, y además, eso va a potenciar con mucho más el uso de los recursos públicos, de tal manera que si no pasara igual, si Danilo no es rehabilitado, entonces es más probable que eso es inconstitucional que una sola persona en este país que pudiera ser rehabilitado por un acuerdo de partido, trasladado a la Constitución, usted que es un gran jurista, un acuerdo de partido trasladado a la Constitución, el único ser humano en este país con derecho a poder volver a aspirar sería Danilo, y ustedes se lo niegan. Entonces eso también es inconstitucional. Déjeme explicarle por qué no es así. No, está bien. En la modificación del 15 se introdujo la posibilidad de la reelección consecutiva en un segundo periodo. Y eso se introdujo para todos los presidentes que sean electos. El primero en hacer uso de esa modalidad fue Danilo Medina. Y es después de eso que viene el nunca jamás. Sí, pero contaba un solo periodo y lo que se quería era eliminar que lo optara por un segundo en función de la nueva Constitución. Sí, pero, yo lo que yo quiero que ustedes piensen es que en cualquier caso que se establezca
que se va, un presidente puede ser reelecto una vez más y luego nunca más, habrá siempre un primero en que efectivamente lo va a impedir. Porque no que será víctima de esa decisión. Será víctima, no, y van a ser víctimas los próximos, porque él ha tenido la opción de 2 periodos. Lo que aquí tenemos como agravante es que 2 expresidentes, uno 3 veces y otro 1 vez, así es. Entonces quieren retornar y entonces podrían beneficiarse de esa modalidad de 2 periodos más. La culpa de ellos pero no es de eso, ellos, pero la fíjate culpa que de ese una no es oposición que no funciona. Viene, pero ese no es el planteamiento de la Constitución. La Constitución no se involucra en lo que pasó antes, tiene que regir para el porvenir. Correcto, ese es el problema. Y ha establecido 2 periodos. De los cuales nada más tiene uno. No, tiene en realidad... De la Constitución para acá, bien, 1. Pero en el concepto que se estableció en la propia Constitución, incluso que él mismo, en base a un acuerdo, asumió, efectivamente, él no podía reelegirse. Pero lo que no entendí, es el 20. Lo que no entiendo, doctor, es un planteamiento muy profundo que usted hace, que permitir ahora una rehabilitación de Danilo para el 24 es establecer como un caudillismo de Danilo porque él va a dirigir desde atrás. Pues yo no entiendo cómo lo haría. ¿Para qué la rehabilitación? Para eventualmente posibilitar su retorno en el 24. Bueno. Nosotros vamos a y entonces él durante este periodo se va a emplear tanto en las primarias para poner allí a alguien que le facilite la transición. Sí. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Una institucionalidad democrática. Doctor. Y por eso es que su rehabilitación lesiona directamente, va a lesionar de manera directa toda la institucionalidad democrática de este país. Usted acaba de darle argumento a Leonel Fernández que no presentó ninguno el pasado fin de semana. Yo estoy afirmándolo porque esa es nuestra posición. Y lo hemos escrito. Y convincente, doctor. Convincente. Usted ya fue candidato presidencial por Alianza País y posiblemente vuelva a hacerlo ahora en las elecciones del año 2020, salvo que la fusión, una medición entre usted y la doctora Minú o cualquier otro miembro prominente de su partido esté por encima de usted será el candidato. Entonces, si usted puede serlo, ¿por qué Danilo no? Además de las argumentaciones que usted acaba de presentar. Bueno, lo que pasa es que la Constitución establece un impedimento específicamente al que es presidente de la República, no a los ciudadanos que aspiren a ya él en el 24 no será presidente. No, pero tendrá 4 años fuera. Sí, pero lo que pasa es que la redacción del 15 fue diseñada para que él concluyera en el 20 y se le puso ese transitorio como una especie de mecanismo supletorio para que en alguna medida el constituyente lo que hizo ahí fue en alguna forma retrotraer el periodo 2012 al 2016 como el primer periodo de la nueva modalidad de la Constitución. Pero, que establecía 2. Doctor, y si nos sentamos las fuerzas vivas del país a discutir una Constitución, porque hay aspectos en 10 años vamos a hacer eso. Hay aspectos que necesitan ser reformados, por ejemplo la unificación de las elecciones. Yo soy de lo que creo que hay que unificarla, quizá no ahora, quizá podemos esperar que pase este proceso y hacemos una especie de borrón y cuenta nueva. Y si Danilo, decimos, son 8 años. Nosotros hemos hecho 39 borrones y cuenta 9 en la Constitución. Hemos hecho 39 en la historia. En Opción País. El doctor no me dejó motivado a mí. En Opción País. Alianza País. Perdón. Opción Democrática era el otro partido. Sí, por favor. Alianza País, porque los dos son Alianza País. ¿Ustedes han discutido la candidatura presidencial, senatorial, etcétera, o todavía para composición de boleta? Exacto, de boleta. No, todavía no hemos discutido eso. No hay una parrilla de candidatura. Hemos estado. No, lo que pasa es que nosotros vamos a convención. Final de octubre. Recuérdense que nosotros optamos por las primarias abiertas. Participar en una coalición de partidos en unas primarias abiertas. Asumimos ese reto y la Junta nos negó ese derecho. Si hubiesen hecho la fusión primero, se lo permiten. Sí, pero lo que resulta es que la fusión fue al revés. Fue nosotros en una salida a lo otro. Como el plazo se vencía el 4 de diciembre para optar o no por las primarias, entonces nosotros le propusimos, no solamente Opción Democrática y Alianza, se lo propusimos a varios partidos, que formáramos una coalición y participáramos en una primarias abierta
Y entonces decíamos, una de las ventajas que va a tener en esa coalición, las primarias abiertas, es que él no va a resolver el problema del método. Del candidato. Porque Claro. vamos a ir a una primaria y entonces allí la Cada uno ciudadanía va a votar y va a elegir Por quién el es el candidato candidato. presidencial, quién es el candidato a senador, Muy etcétera. lógico. Y era Que maravilloso. las coaliciones así es que funcionan. Claro, donde quiera que y se entonces, forman. sin Esas embargo, son la las Junta primarias. Central Electoral, en una decisión arbitraria, prohibiendo lo que no prohíbe la ley, nos prohibió participar en las primarias en una coalición de partidos. Y entonces, en alguna forma, al ponernos ese impedimento, nosotros entonces dimos un paso al frente. ¿Y cuál fue? Profundizamos los niveles de identidad y entonces pasamos a una fusión para entonces participar ya desde una misma estructura partidaria. Pero con convenciones, pero la pregunta que hace Pero Pedro, una convención. Entonces la convención, nosotros hemos estado ahora Porque- muy de frente a todo el tema. o sea, de pero los las pa- elecciones de- son en 5 meses. Claro, claro. Doctor, usted tiene que tener mañana tiene Sí. que tener ya Eso es. 158 candidatos a alcalde Sí. y 239 Sí. directores. Entonces, ¿Dónde están? Ya nosotros, ya hay Eso. muchos lugares, ya eso se ha definido. Y nosotros estábamos muy abocados ahora a todo el tema del padrón, Sí, sí. que era un reto muy importante. Ya se cumplió. Acabamos de concluir eso y luego, entonces ahora nos abocamos a ya definir las precandidaturas de los distintos niveles, preparándonos para las convenciones que hay que hacer del 10 al 27 de octubre, que es la Bueno. fecha en que tendremos que hacerla, tanto las municipales como la nacional. Pero ya están de acuerdo usted y Minú, quién va a ser el candidato presidencial, quién va a ser el Toda- vice, No, quién va a ser vamos- senador del vamos- distrito. vamos a la convención. Si tú vamos te a la inscribes, convención. tú puedes participar. Muy bien. Tú que no tienes puedo partido. participar. Bien. ¿Cómo que no tiene No partido? tiene. No, yo estoy en el PRD. Él sacó a Tony Está en el Peñaguaba, ¿usted PRD. lo recuerda? Lo Qué sacó. barbaridad. Doctor, Oh, Tony, Eso Tony te Peñaguaba va es a pasar a ti en la apátrida. conciencia No la tiene vida partido. entera. Qué Mientras eterno. vida tenga. Doctor, muchísimas gracias. Mire, Su actividad Guillermo, esta semana. doctor. Ah, bueno, Ay, por sí, por favor, favor, ustedes- por favor. si yo me no voy sé, de aquí y no lo digo, Ay, sí, el 25. entonces son Adelante. capaces de expulsarme de Sí, ese sí, país. sí, sí. Mire que lo hacen. Miren, No, Minú está ahí, Minú es una. No, ustedes Minú no son una amigos. dura. Oh, nosotros tenemos, vamos a comenzar, nosotros tenemos mañana la audiencia a las 10 de la mañana en la Junta Central Electoral, donde se va a presentar al pleno de partidos toda la documentación y la propuesta de fusión de Opción Democrática y Alianza País. Como ustedes saben, la ley establece que tiene que ser sometido ese pacto y luego, entonces, que se conoce, la Junta tiene 72 horas para conocerlo y además de eso decidirlo. Y luego entonces, es decir, que ese plazo se le vence a la Junta, tomando en cuenta a partir de mañana, el viernes. Y el domingo nosotros tenemos el acto de presentación ya pública de la fusión de nuestras dos organizaciones. Eso es el Excelente. El 25 a las ¿Dónde- 10. dónde? Me a da- las me da 10 envidia ese de grupo. a las 10 Cuánta de la calidad. mañana. Mucha Va a ser en calidad. el Hotel Catalonia. Ajá, Cataluña en el malecón. Y hay las invitaciones están circulando. Es un acto abierto, evidentemente, porque la convención sí era cerrada de delegados, pero ya este es un acto abierto en la cual vamos a presentarle al país todo el contenido político, Eso es programática importante. de esta fusión que hemos realizado, Opción Doctor, Democrática y pero Alianza no País. se Bueno, cierre, pero que muy usted sabe que bien. la No, política yo es estoy muy Sí, sumatoria. muy sí. abierto. Usted tiene el control, porque eso es malo, usted puede cambiarlo de pensamiento en el camino. Es todo, nosotros estamos muy Claro. abiertos. Esto es Tenemos como la una actitud- iglesia, Y que nosotros recibe lo lo malo. necesitamos. Y tenemos una El actitud país lo unitaria, necesita, una lo actitud necesita. unitaria. Claro. Pero tiene que haber unos mínimos. Sí, Porque es que tiene que si haber no hay unos unos mínimos, entonces como oposición tiene que haber unos mínimos. Es más, Y es si más lo de convocan a una reforma nada más para lo de ahora. Escuchen. Gracias, doctor. Escúchelo, Guillermo doctor. Moreno, Un aplauso. presidente de Alianza País, ha estado con Señor. nosotros. Gracias a ustedes, Cambio gracias fuera a ustedes. Mauricio. Muy bien, muy bien.